de cosas, pero no leí nada. Pero lo que sí me impactó es saber que para los estudios, para los números, para los porcentajes, yo era un pobre crónico. Y de acuerdo a lo que dice esto, dice que por más que el país tenga una macroeconomía que suba, un boom en los commodities y demás, los pobres crónicos no pueden salir de ahí. Entonces, sinceramente, estaríamos condenados. Y yo no quiero conformarme en creer que estamos condenados. Yo creo que si mamá no se rindió nunca y pudo sacar a 11 pibes de la pobreza, era una pieza de 4x4 con piso de tierra, el baño de 4 chapas, pero el inodoro reluciente. No tenía ropa, mi vieja la pedía en la iglesia, pero la tenía limpia. Entonces era una pobreza con dignidad. Estos tipos quieren hacer apología a la pobreza. Te dicen el día de la dignidad villera. No hay nada digno en la pobreza. Uno puede transitarla con dignidad, pero no hay nada digno. Duele, te marca el alma. Muchos pibes no pueden salir de ahí y terminan en la delincuencia, terminan en las drogas. Y estamos construyendo literalmente un país que me asusta muchísimo. Cuando veo la desesperanza que tienen mis vecinos, cuando los vecinos dejan de soñar, cuando los pibes le preguntás qué querés ser y no saben qué quieren ser. Porque antes vos decías, no, policía, bombero, tenías un ejemplo. Hoy se está perdiendo. Los pibes no saben qué quieren ser. Se están perdiendo en la droga. Entonces el trabajo es muy urgente. Y nosotros, humildemente, de nuestro lugar, estamos haciendo esto. Le invito a compartir un video que fue del Premio Abanderados. Fuimos elegidos entre más de 2.800 proyectos sociales de todo el país. Y este es el video. Los abanderados de la Argentina Solidaria, y estos son los candidatos para el próximo premio. Y en este caso es el Chapu Martínez, que se dedica a un proyecto que se llama Todo Vuelve, que es para enseñar oficios tradicionales a chicos en situación de vulnerabilidad y también oficios digitales. Es una entrega total y absoluta y ojalá me vuelva con creces. Lo que buscamos hacer en la Sociedad de Fomento y en Todo Vuelve es no solamente una escuela de oficios, sino una escuela de sueños, ¿no? Un lugar donde la gente recupere la posibilidad de soñar. Mi nombre es Cristian Martínez, soy presidente de la Sociedad de Fomento Federal del Oeste. Me tocó conocer el hambre y la desesperanza, si se quiere, el ver a tu mamá llorar porque lo que no sabe lo que te va a dar de comer al otro día. No quiero que a otro vecino le pase, no quiero que a otro pibe más le pase. Te dan más de 30 cursos, robótica, diseño de videojuegos, panadería, costura, peluquería, community manager. Y nos pasa algo maravilloso que es ver la transformación, animándolos a que se animen a emprender. Muchos hoy tienen sus propios proyectos. Este es un proyecto que lo que busca es concientizar sobre la discapacidad. Desde que lo conocí a Cristian me dio una energía para decir, nena, no hay nada que no se pueda hacer. Nosotros teníamos mucha necesidad de conseguir mano de obra de costureras. Nos empezamos a encontrar nuestra necesidad con la posibilidad de él de generar esa fuente de trabajo. Porque yo estaba sin trabajo, por la edad no me toman en ningún lado. Y bueno, llegué acá y encontré una mano. Bueno chicos, vamos arrancando la clase, ¿les parece? ¿Me ayudan con algunos equipos? Y este tipo de acciones nos ayudan positivamente. ¿Por qué? Porque sacás al chico de la calle, lo insertás en un ocio dinámico, en la actividad, actúa como un gran factor de protección que en la sociedad nos hace muy bien. Antes agarraba un arma y hoy agarro una levadura y un kilo de harina. La mente me cambia, el vecino me ve diferente, me ve el flaco, se la está rebuscando. ¿No? Yo creo que le doy la medalla al cambio, al trabajo, a las ganas de trabajar. No le enseñas un oficio, le enseñas a soñar. Y que muchas veces no tenés que ver todo el camino, es cuestión de empezar a dar el paso. El Chapu es un líder natural. Un mentor, ¿no? En cuanto a lo que yo quería seguir. No, fue contagiando a todos ese empuje, esa fuerza, esa gana. Y eso lo hace grande. Yo creo que las personas que vienen acá
se encuentran a ellos mismos. Yo entiendo que es con el otro, es si trabajamos juntos. ¡Dale, Chapu! ¡Dale! La verdad que cuando veo esto digo, podemos hacer algo. Es mentira que todo está perdido, que tenemos que conformarnos, que tenemos, como les decía hoy, que depender de un plan social o un bolsón de alimentos. 5.000 vecinos hemos logrado capacitar en Morón sin un solo peso del Estado. Como lo veían ustedes, con panadería, y todo hecho a pulmón, porque ahí no fue el Estado, que siempre dice que te deja 5 máquinas y pasa 50, ¿no? Acá fueron los vecinos los que se involucraron. Y donaron una máquina de coser, y donaron un horno, y nosotros hicimos rifa y compramos otro. Y así fuimos trabajando y generando este cambio de vida en muchísimas personas. La verdad que tenía mucho para leer. No quiero decir estadística ni contarles todo lo que ya vemos en la televisión. Lo que sí quiero decirles es que cada uno de nosotros, de nuestro metro cuadrado, puede hacer mucho. Siempre pongo de ejemplo a mi mamá, porque yo entendí que si ella no se rindió con toda la pobreza, con toda la necesidad, y nos enseñó dignidad, ¿cómo podía rendirme yo, no? Entonces intentamos hoy mostrar con ejemplos que se puede seguir soñando, que se puede generar cambio y transformaciones en las personas. Hay chicos que han dejado de delinquir, hay personas, como le contaba hoy, que han salido de la depresión, porque lo que hacen los planes sociales es algo totalmente dañino. Porque esto que pensamos que es una ayuda, es una condena perpetua para la persona. Porque genera vagancia, porque genera que una familia se desintegre, porque hay pibes que no vieron a sus padres trabajar. Pero además, cuando esta persona quiere trabajar, va, busca un trabajo, y a los 2 meses, si te echan de la empresa, esta persona se queda sin el plan y sin el trabajo. Entonces, está perpetua al plan social. Ustedes vieron en el video un empresario, una fábrica textil muy grande que hay en Morón, porque nosotros trabajamos con empresas, como les decía, no sé si puedo nombrar, pero Santander, Mercado Libre. Jamás pensé acordar y sentarme con esa gente, pero sí se puede y están esperando que nosotros nos acerquemos con proyectos y con ideas serias. Bueno, esta persona viene a verme porque tenía una fábrica, una manzana, pero no tenía gente para trabajar, que lo vemos en la tele, se caen los limones, no hay nadie que lo levante. Entonces me vino a ver y le dije, me dice, no, la gente no quiere trabajar. Le dije, no, pará, vos te compraste la otra parte de la grieta. Son todos planeros, esto, lo otro. Entonces le dije, no, hay mucha gente que quiere trabajar, pero esto es un plan perverso, que lo que hace es que el tipo quiere trabajar, no pueda, porque tiene la duda que si le sacan el plan se queda sin nada. Entonces fíjense cómo nosotros, acordando con empresas, capacitamos a la gente y hoy tenemos más de 16 personas trabajando en esa empresa. Así lo hemos hecho en panadería y en distintas áreas. Entonces, yo creo que no hay voluntad. Hoy que está el cierre de lista en todo el país, hoy que los políticos se están matando y desangrando por cerrar, por ver quién va, quién no va, quién le miente a quién, nosotros estamos acá, intentando contarles que hay otra forma de hacer la Argentina, que hay otra forma, que no hace falta que seamos millonarios, que podemos empezar por nosotros, y empieza así, haciendo algo por el otro. Les quiero agradecer mucho. Tenía un videito más, pero no lo vamos a pasar porque ya se hace muy largo. Pero yo les quiero dejar un análisis que dice que se prendía fuego la selva, ¿no? Entonces el elefante, el león y todos los animales corrían. Y cuando corrían, veían al colibrí que iba y venía. Siguieron corriendo, el colibrí iba y venía. Entonces se para el león y le dice al colibrí, le pregunta qué estaba haciendo. Y el colibrí le dice, llevando agua para apagar el incendio. Es lo que está pasando con la Argentina hoy. Depende de nosotros si corremos o llevamos un poquito de agua para apagar el incendio. Muchas gracias. ¡Grande, Chapu!
¡Grande, Chapu! ¡Vamos, Chapu! Este fue uno de los motivos por el cual invitamos al Chapu. Cuando nos sentamos a hablar para armar este congreso, lo importante era que la gente escuchara su mensaje, su historia y lo que se puede lograr. Hoy hemos escuchado hablar acerca de la nutrición, de la niñez, de la educación, de la meritocracia y de la acción ciudadana en vivo, de lo que se puede lograr. Si alguien tiene una pregunta, que sea concreta, y si no, pasamos a... Sí. Yo conocí a tu madre, ¿dónde está? Ahora. ¡Ahora! Vamos a invitar a la legisladora y amiga Rebeca Freitas. Ella sube y quiero que ustedes piensen en esto. Nuestra idea es, siempre hablo de lo mismo, romper un poco los esquemas, es salir con otra forma de pensar y otra forma de ver el mundo, nuestro mundo. Y de eso se trata hoy. Cuando hablamos de asistencia social no hablamos de asistencialismo, hablamos de romper esos paradigmas. Y parte de esta ruptura de estos paradigmas tiene que ver con lo que va a hablar Rebeca, pero déjenme presentarla para aquellos que aún no la conocen. Ella es diputada por La Libertad Avanza, por la Ciudad de Buenos Aires, es comunicadora social, especialista en comunicación convergente, locutora nacional y especialista en comunicación de estrategia en social media. Como les decía, no podemos cambiar la política si no cambiamos los paradigmas. En el anterior congreso, que también estuvo invitada, con un tema no parecido, pero sí que tenía que ver con el trabajo que está realizando, hice esta introducción muy parecida utilizando a este presocrático que se llama Estobeo Floricleo, y él decía: se debe dar más importancia a los asuntos de la ciudad a fin de que ella esté bien gobernada. Una ciudad bien gobernada es la mayor. Ahora vamos a ver. Hola. Entonces, él decía: se debe dar más importancia a los asuntos de la ciudad a fin de que ella esté bien gobernada. Una ciudad bien gobernada es la mayor prosperidad y contiene todo en sí misma. Cuando ella se salva, todo se salva. Cuando ella se corrompe, todo se corrompe. Rebeca nos hablará sobre el legislador liberal como cambio de paradigma en la política. Bueno, espero que no acople. Qué difícil hablar después del Chapu Martínez. La verdad que yo no conocía la labor que está haciendo, así que realmente te felicito y te quiero dar otro aplauso porque... Uno piensa que a veces no se puede lograr el progreso que ha logrado el Chapu Martínez, ¿no?, sin la asistencia del Estado. Entonces, qué importante es poder ver un caso concreto que ha podido realizar tanto con el esfuerzo propio sin tener que depender de la asistencia del Estado, sin tener que depender de un plan social. Y eso es muy importante. Yo soy un poco llorona, intenté no llorar cuando estaba ahí abajo escuchándote, porque lo que vos contás con tu familia, yo lo vi con mis padres. Mis padres tuvieron épocas de pobreza en las cuales salieron adelante por mérito, por esfuerzo y por trabajo.
Entonces yo me crié en ese tipo de familia que sabe lo que es pasar necesidad, también con familiares, con los hermanos de papá. Mi abuela tuvo 14 hijos en su época, así que imagínate. La verdad que la pobreza que hay en Argentina siempre se vivió, entonces también está bueno poder ver que se puede progresar sin depender de un plan social y es excelente y te felicito por el trabajo que haces. Bueno, vamos al tema, como dijo Juan Carlos, te agradezco otra vez la invitación, me invitó el año pasado. El año pasado era un poco similar, sí, la disertación, pero me enfoqué más en hablar sobre una propuesta y una iniciativa que había llevado adelante con la gente del despacho, con mi secretario parlamentario que está acá presente, Roberto Campos, que habíamos generado el protocolo legislativo para la libertad, para implementar un decálogo de iniciativas de cómo llevar adelante la actividad parlamentaria. Pero no les voy a hablar de eso, sino que voy a adentrarme más un poco en el tema del asistencialismo social y qué importante es poder hablar de este tema desde el liberalismo, porque cuando hablamos de la asistencia social, nosotros como liberales estamos en contra de la asistencia social que provee el Estado. ¿Qué es lo que hace el Estado cada vez que te provee asistencia social? Genera dependencia a través de los planes sociales. Chapo Martínez lo decía, hay gente que por ahí no quiere trabajar, pero es porque hay una generación, 2 o 3, que se han acostumbrado a vivir de planes sociales. Entonces nosotros no podemos pretender que la Argentina cambie y crezca económicamente si los ciudadanos no nos comprometemos realmente, primero a cambiar la realidad de nuestro país, que es un desastre la crisis económica que tenemos actualmente. No soy experta en materia económica, la tenemos a Diana acá presente para ese tema, pero sí es importante entender cuál es la problemática que tenemos actualmente y es el intervencionismo constante que tenemos por parte del Estado. El mal llamado estado de bienestar, el Estado que tiene que estar presente, te lo dice el peronista, te lo dice el socialista, todos te hablan de que el Estado tiene que estar presente, que donde hay una necesidad está el Estado para suplir esa necesidad. Pero cuando nosotros nos ponemos a analizar nuestra historia argentina y la historia del mundo en general, los grandes inventos no vinieron por parte del Estado, vinieron por parte de privados. Les doy ejemplos concretos: el teléfono, internet, la posibilidad de que ahora podamos comprar cosas desde la comodidad de nuestra casa, que las lleven a la puerta de nuestra casa, enviar y recibir productos. Eso fue parte del mercado que resolvió una problemática que vio que teníamos una necesidad de los individuos y la resolvió. ¿Qué hace el Estado cuando detecta estas iniciativas que parten de individuos, que se agrupan e intentan dar soluciones a los ciudadanos? Intentan generar competencia desleal. Les doy el ejemplo concreto de Correo Argentino, que lo tengo acá anotado el nombre, para hacer una competencia contra Mercado Libre, generó Correo Compras. Correo Compras es una plataforma que es idéntica a Mercado Libre. Es idéntica, pero ¿cuál es la diferencia? Que esto está bancado con todos nuestros impuestos. O sea, el mercado generó una solución y el Estado generó la competencia desleal de crear una herramienta similar para poder brindar aquello que el mercado ya nos había dado una solución. Entonces realmente cuando nosotros tenemos que pensar cuál es el rol que tiene que tener el Estado, tiene que ser mínimo. Lamentablemente hoy tenemos un Estado intervencionista, un Estado gigantesco que cada vez crece más, y hoy lo nombraba Diana, un Estado que se mete en donde no debe meterse, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con la Corte, donde te dicen que el Estado tiene que designar cómo tiene que estar formada una Corte Suprema, por cuántos integrantes, si lo tiene que votar quién. No hay una real división de poderes, y cuando nosotros permitimos que el Estado siga creciendo de esta manera, empieza a tomar atribuciones que no le corresponden. Y es nuestro deber como individuos también responder ante eso. Por eso son tan importantes las elecciones, y aprovecho y agradezco que estén todos este viernes acá, cierre de listas. Yo me escapé un rato para venir acá porque estamos justamente trabajando en el cierre de la lista para la libertad de avanzar en Capital Federal.
que uno no lo piensa, pero es un trabajo arduo, pero hay que llevarlo adelante porque si no, no hay otra manera de que Javier pueda presentarse para la presidencia, que Diana no pueda presentarse para la Diputación Nacional. Entonces, los que ya estamos en el lugar de la legislación, los militantes, los partidos políticos, tenemos que aportar nuestro granito de arena para que esto pueda ser posible. Otro ejemplo concreto de lo que tiene que ver con la intervención del Estado, la ley de alquileres, un ejemplo. ¿Qué hicieron? Intervinieron en el mercado, generaron que hubiese menos oferta de alquileres, que los precios se dispararan, y empezaron a culpar justamente al mercado privado, que no estaba haciendo realmente lo que tenía que hacer para generar más viviendas. Y esto lo van a escuchar de boca del kirchnerismo. Ofelia Fernández es la vocera de esto, que critica al mercado de que por qué el mercado no está generando más viviendas, pero no se ponen a analizar de que las políticas estatales son las que le prohíben justamente a los privados que puedan negociar entre pares. Antes no era tan complicado alquilar, tenías contrato de 2 años, alquilabas, quedaba el alquiler fijo, si vos querías con tu locatario tener otro tipo de condiciones, de decir, bueno, te pago un aumento y el año siguiente lo pactaban entre pares. Ahora está la ley de alquileres, que son 3 años, tenés los aumentos que son por índice de inflación, que tampoco, hay mucha gente que no lo puede pagar, y ahí estás generando, con una política estatal que vino con la intención de generar un cambio positivo para la sociedad, le terminó generando más problemas, porque la gente se quedó sin posibilidad de alquilar. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a analizar esto, es importante entender que el Estado a veces intenta ofrecer soluciones y te dice, acá hay una problemática, pero está el Estado para solucionarlo. Y cuando el Estado se mete es realmente cuando genera los problemas. Nosotros cuando tenemos que hablar de asistencialismo en el liberalismo, hay que entender que no somos malos, porque todos dicen, no, los liberales únicamente piensan en privatizar todo. Pero el liberalismo te habla de muchísimo más que eso, te habla sobre la libertad, el derecho a la propiedad, y entiéndase que el derecho a la propiedad no estamos hablando únicamente de la casa de cada uno. Tu propiedad es que vos puedas decidir, por ejemplo, qué hacer con el sueldo que cobrás. Ese es otro problema, porque agarró el Estado y dijo, bueno, a ver, tenemos una problemática, ¿por qué no empezamos a generar impuestos para hacer una redistribución de la riqueza? Para poder darle a otros aquellos que les faltan, y ahí intentan generar esa igualdad en la sociedad, que realmente no se puede generar nunca condiciones igualitarias. Sí podés apostar a generar condiciones en las cuales la gente, por motus propio, quiera estudiar, quiera progresar, quiera trabajar. Bueno, lamentablemente acá en Argentina hay más empleo público que empleo privado. Yo vengo de la provincia de Entre Ríos. En Entre Ríos es excesivo la cantidad de empleo público que hay muy poco empleo privado, por eso yo me fui también de mi provincia, era imposible poder trabajar en el ámbito privado. Entonces, es importante que nosotros entendamos que la intervención del Estado es la que termina generando estas problemáticas a largo plazo. Y no me quiero ir únicamente en estas cuestiones, ¿no?, del Estado intervencionista y del Estado de bienestar, sino que hoy pensando sobre el tema del asistencialismo, digo, ¿cómo puedo mechar desde el liberalismo y la actividad que yo hago como legisladora hablar sobre el tema? Porque cuando pensé sobre la cuestión dije, bueno, yo lo analizo desde 2 ópticas. Primero, desde la filosofía, que yo entiendo y comparto con el liberalismo que el individuo tiene que progresar por motus propio, que el Estado no puede intervenir en la vida de los individuos, que tiene que haber respeto por la libertad, por el derecho a la propiedad, por la vida. Pero eso es desde el ámbito de las ideas. Y el gran desafío le va a tocar a Diana, le ha tocado a Javier, le va a tocar a muchos nuevos legisladores y diputados que asuman, es tratar de pensar cómo aplicar nuestras ideas en el aparato estatal, porque hoy a nosotros nos toca ser liberales y estar en funciones públicas. Entonces es muy importante entender qué podemos aportar para no agigantar el Estado enorme que ya tenemos, pero qué es lo que podemos hacer desde nuestras ideas. Y concretamente se me vino a la mente hoy pensando en esto y no querer centrarme únicamente en el superestado, ¿no?, hablar sobre la asistencia social en las ciudades de la libertad, y me acordé de 2 proyectos
que presenté el año pasado, que tienen que ver con una cuestión que no tiene nada que ver con la economía, que es la adhesión a la Ley Nacional de Autismo, la 27043, y después la modificación de la Ley de CABA, que es la 6151 para personas con trastornos del espectro autista. Yo recuerdo que cuando presenté estos proyectos me criticaron muchísimo en el mismo ámbito liberal, me decían, eso no son proyectos liberales. Pero lo que la gente que está afuera y no está en una función pública teniendo que legislar, no entiende que nosotros no tenemos que legislar para nosotros, tenemos que legislar para el ciudadano, para el común de la gente, que por ahí atraviesa problemáticas que a nosotros no nos tocan. Yo en el tema del autismo estoy un poco más en tema porque yo tengo un sobrino en la provincia de Entre Ríos que tiene autismo. Y ahí fue cuando yo me empecé a interiorizar sobre esta problemática, porque a veces lamentablemente si no te toca, no entendés eso, no lo razonás y tampoco lo pones en el foco de las cuestiones públicas que deberían discutirse a veces, ¿no? Pero como para que entiendan, estos proyectos que yo presenté, primero una adhesión a una ley nacional, de una ley que ya tiene casi 9, vamos a casi 10 años de que se sancionó a nivel nacional, que la ciudad de Cava jamás adhirió, creó una ley propia muy deficitaria. A mí Juntos por el Cambio ya me habían negado de entrada a adherir a la ley nacional porque, según ellos, decían que no necesitaba Cava tener una adhesión a una ley nacional y tener una propia, una ley muy mala, y la cual tomamos el desafío también de modificarla, porque es una ley deficitaria. Pero ¿qué es lo central de esto? Cuando a veces tocamos temas sociales que pueden causarle ruido a los que a veces llamamos nosotros liberales de café cuando nos peleamos, es que cada uno de los proyectos que se presentan, o que presento por lo menos yo dentro de la legislatura, siempre está pensado para no generar más gasto en el Estado, no aumentar el gasto público, sino agarrar y hacer redistribución de partidas presupuestarias que ya están asignadas. Lamentablemente hoy nosotros no tenemos en la legislatura el poder de decir, bueno, no queremos aprobar esto y no se aprueba. No, Juntos por el Cambio, con su interbloque de 32 legisladores, aprueban casi todo. Pero ¿qué hacemos nosotros desde el lugar que nos toca? Es agarrar y decir, bueno, presentamos este proyecto, la intención de nosotros es bajar el gasto público, hay cuestiones a solucionar muchísimo más importantes, que son las cuestiones que la identificamos como emergentes a veces de problemáticas que necesitan una solución. Y el caso de la discapacidad fue un caso concreto el año pasado, cuando hubo este recorte nacional en temas de discapacidad, a los cuales yo acompañé el pedido y las marchas de muchos familiares que se acercaron a la 9 de julio y a Casa Rosada a reclamarle al Estado Nacional por los recortes. Pero ¿por qué yo me involucro en esto? Porque hoy el Estado tiene un exceso de gastos en cuestiones que no son importantes. Acá Capital Federal, que es el rol que a mí me toca legislar, tiene un exceso de gasto en lo que es pauta publicitaria. Ustedes no tienen ni idea del presupuesto millonario que gasta Larreta en publicidad oficial. Y estamos hablando de recursos que directamente se podrían tomar y destinarlo a solucionar problemáticas que hoy la gente necesita tener una solución. Porque parte de hacer política, cuando decidimos desde el liberalismo meternos en el barro de la política, era entender que a veces la gente no puede esperar los tiempos nuestros de que nos pongamos de acuerdo los liberales si queremos o no hacer política, si está bien o mal, y si no, no corresponde que estemos en el Estado. La intención de este espacio de La Libertad Avanza y quienes estamos componiéndolo es tratar de a poco empezar a hacer que ese Estado sea más chico, que sea más eficiente. Yo soy de la idea que tiene que ser más reducido la cantidad de funcionarios públicos que hay a nivel nacional, incluido la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La verdad que muchos han entrado a la política y han terminado encontrando un negocio del cual no se van más. Entonces eso también nos diferencia a nosotros, que es la primera vez que estamos haciendo política, pero porque no es lo mismo militar en la calle que de pronto tener que sentarte en una banca a representar a los ciudadanos y tener que legislar en favor de ellos. Entonces, sí tenemos que tener en cuenta estas cuestiones y los invito también a pensar y ver también los proyectos que presentamos siempre desde La Libertad Avanza, que los lean con detenimiento porque siempre van a encontrar en ellos una fundamentación muy clara
sobre qué es lo que proponemos, cómo proponemos llevarlo a cabo. De hecho, lo hicimos en la última sesión con el proyecto que estaba para reducir ingresos brutos, que el oficialismo presentó un proyecto que reducía cargas tributarias en ingresos brutos en algunas cuestiones como pesca, minería, y lo hacía de manera muy acotada, bajaba una alícuota del 1%, del 2%, del 3%, y también se metía con las cuestiones del Banco Central, llevando algunas alícuotas un poco más bajas, algunas a 0%, pero todo esto es lo que yo les digo, una trampa del marketing político que implementa Juntos por el Cambio, porque todo esto iba a entrar en funcionamiento una vez que la ciudad reciba los fondos de nación, o sea, bueno, podés legislar una ley en condición de recibir otro dinero. ¿Cuál fue la propuesta que hicimos nosotros desde mi despacho? Que lo señalo a Roberto Campos porque la propuesta inicial fue de él, de decir, bueno, estamos trabajando esta cuestión, el oficialismo va a presentar su proyecto, ¿por qué no presentamos algo superador? ¿Por qué no buscamos directamente eliminar todos los ingresos brutos? No lo van a aprobar, es un trabajo también que uno se mata porque son horas de investigación, de escritura, también de fundamentación. Nuestros proyectos están todos fundamentados en autores liberales, en la Constitución Nacional, en la Constitución de la Ciudad. Nunca van a encontrar un proyecto, por lo menos de mi despacho, yo hablo por mí, que no esté fundamentado específicamente en cada punto que nosotros proponemos. Y proponíamos específicamente cómo llevar a cabo esto. Cómo poder ofrecerle al ciudadano, por lo menos este año, que no pagar ingresos brutos, sacando todas las partidas presupuestarias de publicidad del gobierno de la ciudad. Claramente sépanlo que esto no se logró porque estamos tocando el bolsillo del oficialismo y de la reta. Lamentablemente uno a veces quisiera hacer más y no se puede, sobre todo con estas cuestiones, ¿no? Tanto el oficialismo de la ciudad, que es Juntos por el Cambio, como también el kirchnerismo, siempre te dicen no, porque el Estado está para solucionar. El Estado está para solucionar ciertas cuestiones mínimas, a veces jurídicas y nada más, pero cuando nosotros le damos el poder al Estado de que pueda legislar en cualquier materia y que pueda poner una ley para decirte cómo estacionar una moto que vos sabés que la vas a estacionar de forma diagonal, ahí ya estamos cayendo en la estupidez, si me permiten la palabra, empezar a legislar cosas que son de uso y costumbre. Y así empieza, lamentablemente, el Estado presente y el Estado inmenso que tenemos hoy en día. Entonces, cuando se habla de asistencialismo, créanme que desde la postura que nosotros tenemos del liberalismo, estamos en contra del asistencialismo porque creemos que el individuo tiene que progresar por esfuerzo, por mérito, que cuando hay una necesidad está el mercado o están los individuos como el Chapu Martínez que se agrupan entre personas que detectan una problemática e intentan resolverla y empiezan a generar cosas nuevas y te das cuenta que el Estado no es tan necesario que intervenga en absolutamente todo. Así que bueno, no sé si me quedé sin tiempo, voy cerrando. Así que... demasiadas leyes dando vueltas en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Nosotros, con el aquí presente profesor Ulanti y varias personas más, tenemos un equipo que básicamente buscamos leyes, pero no para promulgar, sino cuáles habría que derogar. Mi pregunta es, ¿crees que en este momento es más importante derogar leyes malas, como le llamamos, o promulgar nuevas? Sí, mira, ese fue el primer desafío que tuvimos nosotros cuando llegamos en diciembre del 21 y el 22, empezar a trabajar en derogación de leyes, porque está lo que nosotros llamamos el exceso o inflación legislativa que hay hoy, que te regulan absolutamente todo. Entonces sí es un trabajo importante para hacer, porque no nos sirve a nosotros tampoco proponer nuevos proyectos de ley para atacar determinadas problemáticas si sabemos que hay una inflación legislativa con cosas que son totalmente obsoletas que no le sirven al ciudadano común. Eso es un trabajo importante, sí es algo que intentamos hacer, pero créeme que cada vez que nosotros proponemos la derogación de una ley, no lo podemos lograr por la cantidad de legisladores que somos 5.
De hecho, propusimos la derogación del sistema de Rutramur y Rutrami, que es el que se le aplica a los a las personas, perdón, que hacen delivery. Propusimos la derogación de esa ley, que después la quisieron implementar en provincia de Buenos Aires, porque acá se implementó en plena pandemia, entonces ya habíamos llegado tarde, no estábamos todavía nosotros en ese momento como para impedir que se implementara esa ley, pero sí propusimos la derogación, así como se propuso también la eliminación, que presentamos el proyecto, de la eliminación de la BTV, o sea, de la verificación técnica vehicular obligatoria. Presentamos un proyecto para que sea optativa, ofreciéndole incentivos fiscales a los ciudadanos. Por ejemplo, vos si decidís hacer la verificación técnica vehicular de manera voluntaria, tenés una exención en el pago de patente, por ejemplo. Pero vos imagínate al nivel que nosotros estamos proponiendo cosas muchísimo más superadoras de lo que te puede proponer el socialismo o el peronismo, pero no se pueden implementar porque ellos se niegan rotundamente a que propuestas que no salgan de su espacio se traten y se voten. Entonces, yo creo que con la elección de este año podemos llegar a hacer un cambio y ya podemos pelear desde otra manera, impulsar proyectos viejos que tenemos. Nosotros ya tenemos en mi despacho más de 30 proyectos presentados. El único que se sancionó y se aprobó fue el de la reposición de la placa de Borges, que lo votaron. ¿Por qué? Porque era un proyecto que no implicaba presupuesto, no implicaba absolutamente nada. Imagínense que nos corrigieron hasta la frase que nosotros le queríamos poner de Borges, que marcaba su esencia liberal, ¿no? Hasta eso no, o sea, no nos permitieron, si no modificábamos el texto, no se aprobaba la placa. Entonces, imagínate, eso en algo mínimo como una placa, pensarlo a nivel administrativo, en lo económico, en la eliminación de impuestos, en la derogación de leyes. Gracias. Te agradecemos. Ahí hay otra pregunta, perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dos temas. El primero, con respecto a las pautas publicitarias, lamentablemente el Estado tiene que comunicar. El problema ahí va más que nada por afuera, lo digo por experiencia, me dedico a eso, más de 12 campañas políticas en Cava y en las provincias del interior. Así que habría que verificar mejor la compra más que el hecho de solamente comunicar. Por el otro lado, ¿cómo ves la posibilidad de la chica del Estado a través de la tecnología? Porque sería un poco eso, porque no podemos sacar 300 personas haciendo algo que quizás lo pueda hacer un botón, pero digamos, tendríamos que analizarlo de ese lado. ¿Qué probabilidades hay de poner más tecnología dentro del Estado? ¿Y qué probabilidades hay de empezarnos a ayornar con el tema de la inteligencia artificial dentro de las estadísticas estatales? Bueno, justo te iba a decir lo de la inteligencia artificial. Me parece que eso es como una discusión un poco más amplia que nos las vamos a tener que dar en algún momento, porque nos van a terminar reemplazando las máquinas de inteligencia artificial. O sea, la tecnología va avanzando, no gracias al Estado, claramente. Y respecto a lo que me preguntás del tema de la pauta y de incorporar más tecnología, vos tenés que pensar que todo lo que vos incorpores a nivel estatal, todo eso está pagado con los impuestos del contribuyente. De hecho, hace un par de meses, creo que habrá sido a principio de año, hubo un escándalo por una compra millonaria que hicieron justamente en el gobierno de la ciudad para computadoras. Que cada computadora, yo no sé si al precio del dólar blue, estaba que eran alrededor de casi 5 millones cada computadora o un poco más. Y son cosas que decís, ¿para qué las utilizan? O sea, lo único que tenés que estar haciendo es estar escribiendo, investigando, leyendo, lo puedo hacer yo desde mi casa. Y son compras millonarias que obviamente las aprueba el Estado. Entonces, también hay que tener en cuenta eso. Cuando uno piensa a nivel de crecimiento, es decir, la sociedad necesita más tecnología, más computadoras, más esto, hay que entender que esos recursos salen del bolsillo del contribuyente, salen de tus impuestos, del que está sentado al lado tuyo, de tu vecino. Me parece que hay que ser un poco más cuidadoso respecto a ese tema, pero lamentablemente no es una discusión que esté dispuesta a dar el oficialismo, porque si vos de última haces algún contrato con alguna empresa privada sería diferente, pero lamentablemente como se maneja, por lo menos acá el gobierno de la ciudad, todas las compras que hace las financia directamente con la plata del contribuyente. Entonces ahí se vuelve muy difícil decir vamos a otorgarle más computadoras a la legislatura, que no las necesita, gente, se los digo. Conozco el Congreso y la verdad que es mucho más linda la legislatura que el Congreso a nivel de funcionamiento, administrativo y de equipamiento. La verdad que no lo necesita el Estado, y si vos después lo pensás para aplicarlo al nivel de la sociedad,
termina pasando lo que ha sucedido con Conectar Igualdad, cuando en su momento empezaron a regalar computadoras y se terminó generando un asistencialismo que la gente se anotaba siempre para recibir las computadoras, o ahora la recibe la gente que tiene los planes sociales, y todos esos son gastos que el Estado lleva adelante con la plata que no es suya, porque es muy fácil gastar la plata del otro. Pero si nosotros lo aplicamos a nuestra economía hogareña, si yo no tengo plata no voy a gastar más de lo que no tengo porque sé que me voy a endeudar, y es lo que ha pasado actualmente con nuestro país. O sea, ha empezado a implementar políticas para supuestamente solucionar los problemas de la sociedad, pero han terminado endeudándose porque la gente ya no puede pagar más impuestos de los que paga, y entonces terminan pidiéndole plata al Fondo Monetario Internacional, después no le quieren pagar y terminamos siendo los volteadores. Entonces es todo un círculo vicioso que yo creo que en algún punto se tiene que empezar a terminar. Muchas gracias.